Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente miércoles. Hoy estamos a 26 de mayo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno amigos, durante los últimos 40 años en México no se construyó una refinería en nuestro hermoso México, pues los prianistas nunca hicieron nada por el país. Y sin tanto que hablar, mejor a continuación damos inicio. Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferraz TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, les mando un cordial saludo a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores de este canal Noticias del Ferraz TV Internacional y en el segundo canal Chido el Coto Político, y a los que gusten seguirme en Facebook pueden buscar como Noticias del Ferraz TV Internacional. Y bueno amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dio unas clases a la oposición que está moralmente derrotada, están muy dolidos con el gobierno de la Cuarta Transformación, con la compra de la refinería Deer Park, esto en Houston, Texas, en Estados Unidos. Y bueno amigos, los prianochistas se tragaron todas sus palabras, pues también le tocó la rata pelona de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno amigos, pues esta persona solamente hizo puros errores que le costaron mucho a los mexicanos. Y sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acompáñeme. Sí, los dos, sobre el tema también. Gracias, buenos días. Sara Pablo de Grupo Fórmula. Presidente, preguntarle, usted decía apenas el 6 de mayo que esta refinería, desde que se adquirieron las acciones, pues no había tenido beneficios para México, que eran muy pocos. ¿Cómo fue que decidió la compra de estas acciones? Si era desventajoso el contrato que se tenía. Y preguntarle, bueno, si quiere esa, y le pregunto sobre el tema. Bueno, miren, durante todo el periodo neoliberal, 40 años, no se construyó en México una nueva refinería, porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas y otros combustibles. La política que se seguía se puede ejemplificar con el símil de que vendíamos naranja y comprábamos jugo de naranja. Vendíamos materia prima, petróleo crudo, y comprábamos gasolinas. Un absurdo por completo. Esto no sucedía antes. Hasta los años 80 nosotros producíamos en México todas las gasolinas. Incluso no se vendía petróleo crudo. En ese tiempo, en vez de construir cuando menos una refinería, decidieron adquirir el 49.9% de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari. Incluso se trabajó hasta en el anteproyecto para construir una refinería en México. Todavía vive y lo mando a saludar al ingeniero Ocampo, que estuvo trabajando en ese propósito. Se decide
comprar las acciones de esta refinería, pero subrayo 49.9 y a Shell le corresponde el 50.1, de modo que desde que se compra la refinería, Pemex era una empresa inversionista importante, pero no tenía el control de la refinería. Siempre la refinería estaba manejada por Shell. Y esto llevó durante algún tiempo a que las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería. No había utilidad, a eso me refería la vez pasada. Ahora decidimos adquirir las acciones de Shell. Se compraron y ya tenemos nosotros el control, la propiedad de la refinería, o está en proceso de que esto pueda concluirse una vez que se tengan los permisos, pero ya se firmaron todos los documentos, se cerró la operación. Es importante que se sepa que nos convertimos en el país petrolero del mundo que más compra gasolinas y otros petrolíferos al extranjero. Entonces, ahora se está llevando a cabo un cambio, dirían los tecnócratas, un cambio de paradigma o un nuevo plan de negocios. Ya no vamos en el futuro a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas. Vamos a producir en México. Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que se requieren en el país, con el propósito de que tengamos autosuficiencia, que no haya dependencia en estos combustibles, y que también podamos garantizar que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros derivados del petróleo, porque ese es el compromiso que tenemos. En términos también generales, que es importante que todos estemos informados, aun cuando hemos descubierto nuevos yacimientos, grandes yacimientos de petróleo, 3 grandes yacimientos, tenemos petróleo, materia prima suficiente, no vamos a extraer más allá de lo que necesitamos para nuestro mercado interno, porque se trata, como aquí se ha dicho, de un recurso no renovable que tenemos que cuidar y además tenemos que dejar de herencia a las nuevas generaciones. Entonces, tenemos para extraer más de 3 millones de barriles diarios, pero
hemos decidido no producir más de 2 millones de barriles diarios. Esto va a significar que vamos a dejar más reservas probadas que las que encontramos, porque se ha invertido en exploración que no se hacía. Además, por la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, toda la inversión se destinaba a el norte y a las aguas profundas, cuando es de dominio público que el petróleo está en tierra y en las aguas someras. Durante los 10 años anteriores a la llegada de nuestro gobierno, la mitad de la inversión en Pemex se orientó al centro, al norte y a las aguas profundas. Por ejemplo, a Chicontepec, o a comprar plataformas, o llevar a cabo contratos para supuestamente extraer petróleo de aguas profundas. Acuérdense de aquella campaña publicitaria del Tesoro que teníamos en el fondo del mar y que había que ir por él. Pues todo eso significó jugosos negocios para las compañías particulares dedicadas a la exploración y a la perforación, pero muy mal negocio para Pemex y para la nación. Entonces, desde que llegamos, el presupuesto lo estamos orientando a el sureste, donde está el petróleo, y a las aguas someras. Por eso se descubrieron estos 3 grandes yacimientos. De modo que tenemos la materia prima. Una función en esta nueva etapa es extraer el petróleo, explorar y producir petróleo. Esa es una actividad fundamental de Pemex. La segunda actividad, que estaba completamente abandonada, era la refinación. Dejaron las refinerías en el más completo abandono, pero no solo eso, ya habían iniciado a vender plantas al interior de los complejos de refinación. Tuvimos llegando que parar la venta de plantas al interior de las refinerías y comenzamos a rehabilitarlas. Llevamos invertidos alrededor de 18,000 millones de pesos. En la rehabilitación de las 6 refinerías. Decidimos también reiniciar la construcción de una planta coquizadora en Tula, que se quedó interrumpida, parada. Algunos se deben de acordar de que trasladaban los grandes tanques que llegaron del extranjero por el puerto de Tuxpan hacia Tula en trailers y tenían que quitar hasta los puentes peatonales y paraban el tráfico. Bueno, todo ese equipo quedó ahí porque se vino el escándalo de Odebrecht, que estaba participando en ese contrato. Entonces tomamos la decisión de reiniciar esa obra, porque ya se habían destinado 1.500 millones de dólares y no íbamos a dejar que se convirtieran en chatarra todos esos equipos. Entonces vamos a invertir 2.500 millones de dólares más, pero vamos a tener capacidad para incrementar la producción
de gasolinas y de diésel en Tula en alrededor de 70,000 barriles. Adicionalmente, se decidió la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, que para el año próximo va a tener ya capacidad para producir 340,000 barriles de crudo. Pero nos faltaba para la autosuficiencia, nos faltaba una planta de 200,000 barriles. Teníamos dos opciones: una, reiniciar un tren de refinación en Cangrejera para procesar 100,000 barriles, o adquirir Deer Park. ¿No convenía esperar al 2023 para la renegociación del contrato en el caso de la refinería de Texas? Decía el director de Pemex que en el 2023 se vencía un contrato. No sé si ese contrato era solo para el suministro de combustible. Nada más. La propiedad continuaba. Entonces, lo que aquí comentó el director de Pemex, Shell decidió vender la mitad de sus refinerías, no incluía Deer Park. Entonces le ofrecimos comprar sus acciones en Deer Park. Se llevó a cabo toda la operación en sigilo, porque así se hacen estas operaciones. Si no, se hubiese roto la negociación. Pero además, imagínense, si lo hacemos público desde el principio, nuestros adversarios, los conservadores, que no les gusta nada, pues nos hubiesen bombardeado, ¿no? Y no hubiésemos logrado llevar a cabo esta operación, que es fundamental porque nos da la capacidad para procesar 340,000 barriles. Entonces, ahora sí ya, de ese 60% que estamos importando de gasolinas, estamos decididos a que para el 23 dejemos ya de comprar las gasolinas. Y esto, repito, nos va a significar autosuficiencia, es seguridad nacional, porque no somos dependientes, y algo muy importante, que no aumenten los precios de los combustibles, no solo para ayudar a que no se afecte la economía familiar, porque el aumento de la gasolina afecta a la economía en general, o sea, de manera directa al momento del desembolso, que hay que pagar más por la compra de la gasolina, pero también significa inflación. Aumentan los costos de la gasolina y hay inflación. Un secretario de Hacienda reciente, de la pasada administración, llegó a decir de que no importaba que aumentara la gasolina. Les aseguro que no estoy inventando nada. Que no importaba porque la mayoría de la gente no tenía carros, vehículos, automóviles, y que no le afectaba. Secretario de Hacienda, de estos más
afamados tecnócratas, que la verdad fueron los que llevaron al país a la grave crisis económica, a la crisis de México, por esa concepción, una falta de sensibilidad completa, o sea, porque esto no es un asunto solo técnico, pues es de juicio práctico, es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, luego viene una tercera etapa, es extraer el petróleo, procesarlo para producir los combustibles, y la tercera etapa es la distribución, la venta de los combustibles en México. Que Pemex tenga la rectoría para evitar contrabando, para evitar huachicol y para tener control de precio. Que no estemos dando subsidio y que ese subsidio que se da para que no aumente la gasolina no se le transfiera al consumidor, sino se quede en el intermediario. Entonces, para eso requerimos también que Pemex tenga más participación en el mercado. Esto nos va a llevar a aplicar la nueva ley de hidrocarburos, que está siendo muy combatida porque no quieren que Pemex se consolide. El propósito de los neoliberales corruptos era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Era abrir completamente el mercado a particulares y sobre todo a las empresas extranjeras. Entonces nosotros, sin incumplir compromisos, se mantienen contratos, por ejemplo, para explorar las llamadas rondas que llevaron a cabo para entregar parte del territorio a particulares, con el engaño de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que íbamos a producir mucho petróleo. Lo cierto es que no ha llegado la inversión a raudales, y de los 107 contratos que se entregaron, pues están en activo cuando mucho 10. Ya podríamos suspender esos contratos. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Aún no cumpliendo, porque no invirtieron. Utilizaron los contratos con propósitos especulativos, pero no vamos a llevar a cabo ninguna acción porque no se necesita. Afortunadamente, como le quedó a la nación el 80% del potencial petrolero, no les dio tiempo de entregar todo, porque el pueblo de México decidió que se llevara a cabo un cambio. Entonces, con el 80% que tenemos, podemos garantizar el suministro de los combustibles que requiere México para su desarrollo. ¿Qué sigue con la ley de hidrocarburos que mencionaba, presidente? Porque se publica en el Diario Oficial que están suspendidos en los efectos por los amparos, entiendo que se han entregado. Sí. ¿Qué sigue ahora? Pues es seguro que va a llegar todo esto a la Suprema Corte de Justicia y es la última instancia para que se declare o no la inconstitucionalidad de la ley. Y yo espero que en la Corte se resuelva. Con los jueces está más complicado, aun cuando ya hay jueces
que están rechazando todas estas solicitudes de amparo, todos estos recursos por improcedentes. Pero en el periodo neoliberal se crearon todos los mecanismos para proteger a las empresas particulares y en particular para proteger a las empresas extranjeras. Se creó un andamiaje para proteger a los inversionistas extranjeros, protegerlos aún cuando se trata de contratos leoninos, aún cuando se trata de robos, de atracos, cuando se afecta a la mayoría de los mexicanos. En el caso de la luz, lo que hemos estado diciendo, ¿cómo es posible que una corporación económica, financiera, pague menos luz, sus tarifas de luz estén más bajas que lo que paga un hogar de una familia? ¿Cómo es eso? Entonces, crearon, por ejemplo, este Instituto de la Competencia, sí, para considerar que Pemex y la Comisión Federal eran monopolios y que debían de tener la misma situación legal, el mismo trato en el caso del petróleo que una empresa petrolera extranjera, o que en el caso de la industria eléctrica, el mismo caso que Iberdrola de España. Pero ni siquiera en igualdad de circunstancias rebajaron a Pemex, rebajaron a la Comisión Federal de Electricidad. Esto que hizo un ministro de la Corte por la sobrecarga, porque estas empresas particulares se cuelgan de las líneas de distribución de energía de la Comisión Federal de Electricidad, son diablitos, y hablaba yo de diablotes, que no es el diablito, sino es colgarse a las líneas de alta tensión. Entonces, ¿qué es un riesgo? Porque pueden ocasionar apagones si no hay control. Se planteó de que era un asunto de seguridad nacional que teníamos que cuidarlo. Pues un ministro en la Corte conservador resolvió que no. Lo dije la vez pasada y lo voy a seguir diciendo porque a lo mejor él ni sabe el riesgo que significa el que no exista un control en la operación de las redes de energía eléctrica. Entonces, todo es defender a particulares, defender empresas. El Poder Judicial debe de tener como propósito defender a los mexicanos, defender a los ciudadanos mexicanos, defender al pueblo y defender a la nación. Entonces se convirtió en un poder para defender a grupos de intereses creados. Pero ese es otro asunto. Gracias, presidente. Y finalmente preguntarle sobre el tema de violencia política. Por un lado, en el caso de Abel Murrieta, si...
Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sale en defensa de los mexicanos, pues los prianochistas solamente beneficiaban a sus amigos empresarios y no lo van a creer, pues estas personas solamente pagaban poco dinero sobre la energía eléctrica y pagaban más una familia. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no están suscritos a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos al rato, cuídense. Venga ese cumbión, Ferras.